El hombre más sabio del mundo, que fue Salomón, por supuesto, después de Jesucristo. Él está escribiendo este libro y dice: yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse, o sea, para los humanos, que no hay cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Porque vamos a hablar esta noche qué es lo que el mundo presenta acerca de las falsas alegrías, para que los jóvenes en esta noche aprendan a tener discernimiento. Vea, yo conocí a Dios cuando tenía 13 años. Y quiere que les diga algo. Yo ya venía con un desenfreno muy fuerte en mi vida, no le digo todo. Y en ese tiempo, un papá borracho, un papá maltratador, comida, ropa, pero nos gritaba, trataba muy mal a mi mamá, humillaba muy feo a mi madre. Y yo tenía intenciones muy negras, muy fuertes. Pero teniendo 13 años, me dio una terrible enfermedad. Me agravé, comencé a perder peso, mis huesos estaban forrados en piel, porque casi ni carne tenía. Y alguien llegó a mi casa y nos habló de Dios. Y bueno, el Señor me sanó. Y desde el momento en que Dios me sanó, yo comencé a conocer a Dios. Y yo dije: o cambio de vida para labrarme un buen futuro, o me parrandeo el futuro. Pero yo le doy gracias a Dios, y también porque me hice un propósito. Porque déjeme decirle, joven, señorita, adolescente, tú no eres un loco. Perdóname, yo soy muy castiza para hablar. Tú no eres un deschavetado. Tú eres una persona normal. Tienes sentidos, tienes ojos, tienes oídos, tienes boca, tienes pies. De manera pues que Dios también respeta tu voluntad. Así como vas a estudiar, así como vas a comer, así como vas a pasear, así como compras, así como haces tantas cosas, es porque tienes voluntad. Estás aquí porque tuviste voluntad de venir, y también porque Dios te ha traído, porque en esta noche Dios quiere cambiar el rumbo de tu vida para bien. El diablo sabe que los jóvenes tienen un tremendo futuro en la mano de Dios. Vea, ya al diablo no le importa tanto nosotros los viejos. Ese viejo ya que esos ya tienen un pie en la sepultura. Ya vivimos. Pero tú, joven, señorita, eres un potencial. Y déjame decirte que tú no estás en este mundo por tu papá y tu mamá. Yo conocí una chica que cuando su papá y su mamá peleaban con ella, le decían: es que usted es el resultado de un fruto de pasión. Se lo gritaban. Y puede ser que aquí hay alguna chica, algún chico que le hayan dicho eso, que no hayan deseado que tú nacieras, y que hasta lo habrás escuchado: es que yo no quería que ella naciera, yo no quería que él naciera, es que yo quería que fuera una niña y fue varón, y yo quería que fuera varón y fue una niña. Puede ser que a tu papá, a tu mamá le has escuchado un poco de cosas necias, pero déjame decirte que tú no vives por tu papá, por tu mamá, porque los papás simplemente somos un medio para traer los hijos al mundo. El que da la vida se llama Jesucristo, y tú vives esta noche porque Dios te ha dado la vida. ¡Apláudale a él!
los que presenta el mundo. Los medios informativos, la farándula, el cine, los modelos. El mundo dice: gózate hoy y sufre mañana. Estaba viajando de una ciudad a otra, aquí en Colombia, y me dieron puesto de ejecutiva, como que sobró un puesto y por las millitas que tengo, vea señora, le vamos a dar un puesto de ejecutiva. Yo ya, está bueno, una silla más cómoda. Cuando me senté, entró alguien de la televisión y se sentó a mi lado. Me dijo: buenas tardes, señora. Le dije: buenas tardes. Le dije: usted es fulano de tal, ¿cierto? Y me dijo: sí. Yo le dije: mucho gusto, ¿cómo está? Entonces le dije: ¿para dónde va? Dijo: voy para Bogotá. Me dijo: ¿usted? Yo le dije: voy para tal ciudad, a un programa espiritual. Se quedó mirándome. Me dijo: ah, ¿eres cristiana? Le dije: sí, desde que tenía 13 años. Y tengo un trabajo espiritual con la gente y voy a unas conferencias. Y comenzamos a compartir. Me dijo: ¿sabe? Yo he venido teniendo encuentros con Dios. Parece que este hombre entró en un estado de depresión, mucho dinero, mucha fama, porque es bien reconocido, mucho dinero, mucha fama. Dijo: pero señora, ¿sabe qué entendí? Que uno sin Dios no vale nada. Entonces ya iba a arrancar el avión, y yo siempre oro cuando va a arrancar el avión. Y cerré mis ojos, comencé a orar, y él también comenzó a orar. Y me dijo: ¿cierto, señora, que este mundo está muy terrible? Le dije: sí. Estamos viviendo un Sodoma y un Gomorra. Le dije: ¿sabía usted que tenemos 6 millones de homosexuales y lesbianas en Colombia? Me dijo: ¿cómo así? Le dije: sí, señor. Dijo: estoy comenzando a leer la Biblia. Le dije: ¿usted se ha leído Romanos capítulo 1? Me dijo: no. Y de una vez sacó el celular y comenzó a leerlo. Le dije: léalo. Cuando dice que el hombre, por causa del pecado, ha cambiado el uso natural por el que es en contra de la naturaleza, acerca del pecado, de la decadencia del hombre. Y dijo: qué cosa tan terrible. Le dije: sí. Y siga buscando a Dios, porque esto no se va a arreglar. La Biblia dice que en una de las profecías de los últimos tiempos es que la maldad se multiplicará. La Biblia dice que así como en los tiempos de Sodoma y Gomorra, será la venida del Señor para juzgar este mundo. Esto no se va a arreglar. Esto se le arregla al que se arrepiente, al que se convierte y vive para Dios. Dios le dijo a Abraham que se saliera de la tierra, de su tierra y de su parentela, o sea, de las costumbres de su estilo de vida, porque donde estaba había mucha contaminación. Y Dios le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela. Yo de ti voy a hacer una gran nación. Cuando yo me convertí, mi hermana mayor, como salíamos a rumbear juntas, un día nos fuimos dizque para misa a las 10 de la mañana, y la misa nos duró hasta las 7 de la noche. Pero mentiras que no fuimos a misa, nos fuimos a rumbear, y cuando llegamos a la casa nos dieron una juguetera. Entonces, claro,
Con mi hermana hacíamos travesuras. Ay, muchachos, juntos ni difuntos. Hacíamos travesuras. Claro, cuando yo me convertí, mi hermana no soportaba. Porque en ese tiempo se usaba minifaldita, no crea que no. Yo de una vez a vestir como una cristiana. Mi papá me había comprado unos aretes de oro, me los quité. Yo quiero vivir para Dios. Quiero renunciar a cosas de vanidades y quiero vivir para Dios. Entonces, claro, imagínense que con mi hermana bailábamos, y cuando mi papá llegaba borracho ponía ese tocadiscos, llamaba en ese tiempo, y la música, y a bailar se dijo. En mi casa lo que era un diciembre, hermano, eso era una locura. Eso se hacía comida, eso se hacían bailes, se hacían fiestas, y yo me volví experta para bailar. Entonces, claro, cuando mi hermana, yo le dije, me voy a bautizar y me voy a volver cristiana, ella dijo, ¿sabe qué? Yo a usted de esa iglesia la saco. Y cuando comencé a ponerme mis primeros vestiditos a las rodillas cristianos, parece boba, parece tonta, que la voy a sacar de esa iglesia, la saco. Y había un muchacho que me gustaba y él no me miraba, amigo del grupo. Pero ¿sabe qué hizo ella? Comenzó a decirle a ese muchacho, necesito que conquiste a mi hermana para sacarla a la iglesia. Y cuando el muchacho llegó a hablarme, le dije, qué pena, llegaste tarde, ya encontré un enamorado. Por unos días, porque cuando yo llegaba a la iglesia ya ponía esa música, y dijo, esta la saco. Y un día hablando con mi mamá, yo le dije, mamá, ¿será que me puedo ir para donde un tío mío que es convertido, su esposa y su hija, mientras yo me fortalezco espiritualmente? Porque esta loca me tiene mareada. Yo ya no quería esa música, yo ya no quería esos bailes. Ay, por eso, cuando Dios obra en uno, olvídese. Olvídese. A mí nadie me ayudó, a mí nadie me orientó. Me dieron media hora, una hora de clase bautismal y a las aguas se dijo. Pero desde el momento en que yo me convertí, yo me apasioné por Dios, tanto que me bauticé y dije, me quiero casar con un pastor o con un misionero desde que me convertí. Porque lo que yo hago, yo quería hacerlo. Joven que estás aquí esta noche, señorita que estás aquí esta noche, Dios quiere hacer cosas grandes y extraordinarias con tu vida. Lo que necesitas es ponerte en las manos de Dios y vas a ver el futuro que te espera. Dale un aplauso al Señor. Los estilos de vida que se están viendo y que le están vendiendo a los jóvenes, más bien es malo hoy y malo mañana. Podremos observar la vida de Moisés. Pues las personas se conocen por las decisiones que se toman. Imagínense ustedes, para aquellos jóvenes que dicen, es que mi papá es malo, mi mamá es mala, a mí me criaron de esta manera, me maltrataron, me humillaron, y están ahí agarrados de un pasado. Imagínate que Moisés, ustedes ya saben la historia, lo sacaron de la casa de 3 meses. Cuando su mamá lo toma como mamá y criada para criarlo, el papá de Moisés no dice nada de él. Tal vez lo descuidó, tal vez lo dejó.
estaba ocupado, estaría atendiendo ganado, quién sabe qué cosas estaría haciendo. Ese padre biológico de Moisés estuvo poco con él. Parece que Moisés hubiese nacido con la lápida pegada de la frente. Alabanzas al Señor. Yo te tuve, yo te engendré, pero Moisés, no te puedo criar. Eso fue lo que pasó con él. Y el segundo padre, o el segundo papá, fue Faraón, como un padrastro, como quien dice: hoy te amo, pero mañana te golpeo. Hoy amo, era ese padrastro de Moisés, y mañana odio. Un día lo trataba bien y otro día lo trataba mal. No tuvo apoyo ni en el primer papá ni en el segundo. O sea que Moisés hubiese tenido excusas muy fuertes. En otras palabras, pareciera que no tuvo un papá cercano para darle la identidad. Una vida de sufrimiento, una vida de dolor. Alguien, no es una doctrina. Alguna vez escuché un comentario que Moisés era tartamudo. Puede ser que sí, puede ser que no. Que porque parece que Faraón hacían unas hogueras en ese tiempo como tipo calefacción, porque usted sabe que en los países se manejan el verano, el invierno, las estaciones. Y como no había luz como la que tenemos hoy en día, ni esas calefacciones modernas del siglo XXI, entonces parece que juntaban como unos leños o unos carboncillos y prendían a hogueras para dar calor. Y Moisés, hubo un momento, dice ese comentarista, que estaba comenzando a gatear. Y el muchachito fue y agarró uno de esos palitos o carboncillos calientes y se lo metió a la boca. Y dice ese comentarista que el faraón, malo faraón, le ayudó a meterlo porque lo quería matar. Por eso parece que cuando Dios lo llama y le dice: Moisés, te necesito para que vayas a hablarle a Faraón. Ya había pasado otro tiempo, ya había pasado. Señor, yo no puedo, soy tartamudo. El Señor le dijo: no te preocupes, Moisés, por eso. Tengo un propósito con tu vida y lo voy a cumplir. Si Moisés, imagine usted que de todas formas la hija del faraón lo prohijo, o sea, lo adoptó como para ella. Él estuvo dentro del palacio no por faraón, sino por la hija del faraón. Tenía comida, tenía todo lo que se puede tener en un palacio real. Pero dice la Biblia,
rehusó llamarse el hijo de la hija de Faraón. Porque él entendió que el mundo y sus deseos pasan, que los palacios pasan, que las coronas pasan, que todo en esta tierra pasa. Pero cuando él decidió ponerse en las manos de Dios, él entendió que Dios lo necesitaba para cosas grandes. Y ahora tenemos un escrito y una palabra. ¿Y quién no podrá hablar del gran Moisés? Que dice la Biblia que después de que ayunó 40 días, bajó desde el cielo, bajó desde esa altura, desde ese monte, de hablar con Dios, y dice que su rostro resplandecía. Dele un aplauso a Dios. ¿Dónde llegó Moisés? Llegó a cosas grandes. Quizás haya algunos jóvenes aquí esta noche que les han sucedido cosas, que han pasado necesidades, que han recibido humillaciones. Vea, ahora que la hermana Marlene estaba leyendo sobre David. David, el que llegó a ser el rey, del único hombre que Dios dijo: ninguno conforme a mi corazón, sino David. Fue del único que Dios dijo. Ese David era, como decimos en Antioquia, era el bobito de la familia. Sí. Él tenía otros hermanos. Y el papá: mi hijo, vaya. Ah, yo no. ¿Por qué? Fulano, no. Ah, mande a David. Es el que se somete, es el bobo, el que agacha la cabeza. Es el noble. ¡Ay, David! Tú quieres palabras de este tiempo y castizas. David, tú quieres tan lambón con mi papá, con mi mamá. Vaya, haga oficio, mijito. Él iba. Y yo me imagino que entre sus otros hermanos de un lado: ¡wow! David, agarra esas sandalias. David, coge esa escoba, limpia esa carpa. Y se la montaron, como dicen los muchachos. Pero aunque su familia lo tenía como el bobo, había uno que lo estaba mirando desde el cielo y lo estaba separando. Dale un aplauso al Señor. Y sirva esto. Y sirva esto para los jóvenes. Porque hoy en día estamos manejando un problema los jóvenes. Dice que autoestima baja. ¿Quiere que le diga algo a los muchachos? De pronto lo dije la primera noche, pero como todos no estaban. Pero a los muchachos. Cuando yo me ennovié con mi esposo, nadie daba 5 por mí. Ay, el hermano Reinel Galvis, ese joven que tiene un futuro con esa muchachita. Esa cosita tan chiquitica, claro, yo era flaquita. Esa cosita tan chiquitica. Esa muchachita no es preparada, esa muchachita. Hay que pensar el hermano Reinel qué futuro va a poder tener con ella. Y nombraban otras: Ulama, altas, delgadas. Pasaban
llegaban a los púlpitos se estremecían la gente a pesar de que eran jóvenes. Y esta muchachita, de pronto en la iglesia, lo que hacía era llegar media hora antes al culto a orar. Cuando había un evangelismo, salían los clarines del rey. Vamos a evangelizar. Yo creo que si yo prediqué 1 o 2 veces antes de casarme fue mucho. Y alguna vez por ahí también cometí un error y para acabar de completar me disciplinaron como 6 meses. Joven, señorita, muchacho, muchacha, si has cometido alguna falla, si has cometido algún error, por favor, no te preocupes que te dijeron que te tienes que estar quietico unos días. Quédate quietico, porque aunque hayas fallado, aunque te hayas equivocado en algo, hay uno que todavía tiene misericordia. Hay uno que levanta, hay uno que hace maravillas, porque Dios no mira como miramos nosotros. Dale un aplauso al Señor. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Oiga, y había personas que me querían dañar el noviazgo. Y a veces yo encontraba comentarios entre grupitos, y sobre todo las mujeres. Y un día dije, espera y verá. Me acerqué a donde unas hermanas, les dije, hermanas, yo las veo con muchos comentarios. Sí, que ya el hermano Reinel me propuso matrimonio, que nos vamos a casar. Y ustedes están diciendo que mejor la hermana Blanca, que la hermana Zulma, que Julana, que Sultana. Aunque de pronto yo no valga mucho para ustedes, pero déjenme decirles que el hermano Reinel Galvis es porque me lo dio Dios. ¡Valórate! En el nombre de Jesús renuncia a esa autoestima baja. Eso es lo que quiere el diablo, que te arrastres. Tú no eres un arrastrado, una arrastrada. Tú eres un hijo y una hija de Dios y tienes derecho a bendiciones de protección. Ay, y el día que nos casamos, muchachos, ¡ja! Yo iba entrando por ese templo. Como 40 pastores nos acompañaron en ese matrimonio. Esa iglesia estaba llena. Y como a los 20 días al mes, yo nunca había montado en avión. Me monté por primera vez en un avión. Y Dios me llevó a otro país. Y cuando yo me veo que Dios me lleva a Europa, a África, a Japón, me ha llevado a todas partes, yo le digo, Señor, cuando yo me convertí a ti, cuando yo te dije que me regalaras un novio, un pastor, un misionero, porque quería servirte, yo te dije, vea, Señor, yo quiero que me des un esposo para viajar muy lejos, para montar en avión. Yo no dije eso, pero vea, Señor, el solo hecho de haber deseado algo tan lindo como es servirte, vea todo lo que me has regalado. Cuando yo veo a mi esposo, cuando yo veo a mis hijos, cuando yo veo todo lo que Dios me ha dado, yo digo, hombre, vale la pena vivir para Dios. Y eso es lo que el diablo te quiere robar. Apláudalo. Alabanzas a Dios. Alabanzas a Dios. Alabanzas a Dios. Gózate en Dios en la iglesia, por favor. Gózate. Órale a Dios por un buen futuro. Ay, hermanas, que yo aquí pobre, yo aquí pobre el diablo que no alcanzó bendición. Porque nosotros tenemos la bendición de Dios, que es la que enriquece y no añade tristeza. Oiga, y esos hermanos de David se la tenían montada al pobre muchacho. Pero un día el Señor le dijo a Samuel, ve a Samuel, agárrase esa redoma de aceite y vaya hacia la casa de Isaí
porque de allá va a salir el rey para Israel, el ungido. Y allá llegó Samuel. Y cuando pasó el primero al tope, como las que querían competir conmigo, cuando fue a echarse, el Señor dijo: ¡ah! Ese no es. El segundo, no. Tercero, no. Hasta que pasó el último. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué cuando voy a ungir a uno de estos, Dios me dice que no? Porque Samuel era el profeta y él tenía contacto con Dios, Dios, profeta y pueblo. Pero allá no podía ser profeta cualquiera. Tenía que tener una relación con Dios, tenía que ser una persona que tenía que saber dónde estaba parada espiritualmente. No con profecías raras, con cosas raras, no. Ese profeta, si hablaba cosas que no eran verdad, vea, tenía como moría. Y cuando ese profeta está ahí, de pronto el Señor le dice: pregúntale a Isaí si esos son todos los hijos. Isaí, estos son todos tus hijos. No, hay uno. ¿Y dónde está? Está en el campo, con piel tostada, con bracitos quemados, oliendo a oveja, oliendo a pasto. Hay uno que está allá. Entonces Samuel le dice: pues no nos sentaremos a la mesa hasta que ese no haya llegado. Mire usted, ¿cómo sería que hasta su mismo papá se contagió de sus otros hermanos, que cuando iban a presentar sacrificio debía de estar toda la familia reunida, y al muchacho lo ignoraron? Pero aunque al muchacho lo ignoró su padre humano, su padre biológico, el Padre eterno, glorioso y sublime lo tenía en cuenta. Joven, señorita, si nadie te tenga en cuenta esta tierra, deja que Dios se fije en ti, y por encima de quien sea vas a salir adelante. Un aplauso para Dios.